Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, que este año nos ha regalado unas lluvias tan esplendorosas. Yo creo que quiere que nuestros campos se reaviven, que vuelvan a crecer maizales, porque esta lluvia ha estado, parecen diluvios, y comparado con los pronósticos del tiempo, que no han acertado mucho, tenemos a los pronósticos económicos, que nosotros, los economistas, por lo menos podemos decir que existen un montón de variables, y es entonces cuando usamos nuestra frase ceteris paribus, que si todo permanece constante. Y pues ya vieron a nuestro invitado de honor, invitado que lo apreciamos mucho porque siempre la economía no la explica de una forma tan sencilla, de una forma en que la podemos masticar y la podemos disfrutar, porque luego nos juzgan de que la economía es aburrida y en ocasiones no ponen atención. Yo me imagino que muy poco de los que nos escuchan o nos están sintonizando se dieron cuenta de que el pasado 8 de septiembre, si no me equivoco, si no aquí me va a corregir Eduardo, el pasado 8 de septiembre se presentó el paquete económico. Él nos va a decir qué documentos consisten y sí, ya sabes que nuestro público, algunos sí son economistas, la gran mayoría no. Hay que tratar de explicarles para que nos entiendan, pero sabemos que es el mejor en explicar estos temas. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación, y el tema es el análisis del paquete económico 2026. Muchas gracias a la Fundación Bahía por la invitación que nos hace, a ti por supuesto por esta excelente conducción y tu auditorio, y al maestro Ausencio, quien nos hace el favor de invitarnos de manera recurrente a este programa. Pues bien, ciertamente se presentó el paquete económico. ¿Qué es eso de el paquete económico? Pues no son más que las cuentas de lo que el gobierno federal va a tener de ingresos en el 2026 y cómo se los va a gastar. Básicamente es eso. La gente debe entenderlo como lo que debe aportarle al país para sufragar todos los gastos de la República, y por eso es tan importante que estemos informados de con qué vamos a contribuir los mexicanos en el ingreso de la nación y cómo va a administrar ese gasto público el gobierno federal, de alguna manera para que nos satisfaga las necesidades que tenemos todos los mexicanos. Ese es en esencia el paquete económico, ¿no? ¿Por qué es tan importante el paquete económico? Mira, ya lo habíamos dicho, la parte del ingreso eh, trae todas las contribuciones que los mexicanos debemos hacer para sostener los gastos del país, y luego se definen todas las prioridades de gasto. Pero antes de entrar en los temas sustantivos del paquete económico, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción de cuál es el escenario en el que está México y cómo es que estamos planeando como nación, a través de este paquete económico, solventar las circunstancias para el año que entra. Como sabemos, a nivel internacional, acabamos de pasar fenómenos muy álgidos como es la pandemia en el 2019-2020, y luego que nos llevó todavía hasta el 22 atenderla. Posteriormente, cuando creíamos que ya estábamos solventando la pandemia que nos metió en una crisis económica mundial, viene la guerra de Ucrania y de Rusia, y esa guerra nos complicó a todos en el mundo por un tema de inflación, porque es una de las zonas productoras más importantes de alimentos y de fertilizantes en el mundo, pero no solo eso, sino que rompió cadenas productivas que apenas estaban empezando a funcionar después de la pandemia. Y esto efectivamente volvió a generar problemas en la economía del mundo. Entonces veníamos saliendo de una recesión económica, estábamos empezando a levantar vuelo, viene la inflación, y luego los bancos centrales de todo el mundo dijeron, ¿cómo vamos a resolver el tema de la inflación? La inflación es el encarecimiento de todos los productos, y ese encarecimiento le pega más a las personas más pobres, a las más necesitadas. Eh, si un kilo de tortillas aumenta un 10%, le pega más en el bolsillo al pobre que al rico. Y un kilo de jitomate, el pollo, el huevo, la gente sabe de lo que estoy hablando cuando hablo de precios más caros.
desafortunadamente se dio en todo el mundo, y los bancos centrales se pusieron de acuerdo para decir, a ver, ¿cómo vamos a detener esto? Vamos a empezar a bajar las tasas de interés. Y entonces, al bajar la tasa de interés, perdón, vamos a empezar a subir la tasa de interés. ¿Por qué se sube la tasa de interés? Porque lo que hace es disminuir el ritmo del crecimiento económico, y entonces esto provoca que la inflación disminuya. Y empezamos a subir tasas de interés, llegamos al 11.50 en México, y llega un momento en que en el mundo se dice, a ver, ya tenemos más o menos controlado el tema de la inflación, ya podemos empezar a bajar la tasa de interés. Y entonces México, de 11.50, ahorita la tiene en 7.50, esto prácticamente en un año, y efectivamente la tasa de interés de andar en 7 puntos casi, viene a regularse ahorita a 5.4, 4.9, 4.3, con la expectativa de que cerremos en 4.1 al cierre de este año. Y cuando de nuevo pensábamos en el mundo que teníamos todas las fichas resueltas y todo controlado, pues viene un señor de pelos güeros llamado Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y empieza una guerra comercial. Pero una guerra en serio. A más de 50 países les impone tasas arancelarias que van desde el 10 hasta el 100%, dependiendo de las circunstancias de cada país. Y de origen, esta política de Donald Trump tiene un sentido primero, regular el déficit que tiene cada país con Estados Unidos. Dice Donald Trump que ya estuvo bueno de que estén saqueando Estados Unidos, y entonces lo que pretende es, primero, que la misma cantidad de dólares que le compran sea la que le vendan, equilibrar las cuentas del comercio internacional con los países. Pero luego lo empieza a utilizar como un instrumento político de la referencia, y entonces a México le empieza a presionar por dos circunstancias que no son comerciales, que es la migración y el narcotráfico. Y eso nos tiene amenazados con que en unos días se vence un periodo en donde nos amenazó con ponernos un arancel del 30%. Ya tenemos un arancel del 19% al tomate, un arancel del 50% al acero y al aluminio, un arancel del promedio 15% a todos los productos exportados a Estados Unidos, y evidentemente esto nos ha pegado durísimo en la economía nacional, al grado de que el año pasado cerramos un crecimiento económico del 0.9 y hoy estamos en el primer semestre de este año en 0.6. Quiere decir que sí ha tenido un impacto fuerte en el crecimiento económico, a pesar de que el Banco de México ha reducido la tasa de interés para motivar el crecimiento económico. O sea, los esfuerzos que hace México con el Banco de México no han sido suficientes por el impacto que tienen los aranceles en nuestro país. Y en medio de este remolino, torbellino, el gobierno federal, por obligación constitucional y de las leyes correspondientes de presupuesto, tiene que presentar el paquete económico ante el Congreso de la Unión para su análisis y aprobación a más tardar el 8 de septiembre. Lo hizo tal cual, y es a partir de ahí que empezamos a ver cuáles son las proyecciones que la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal hace para poder arrancar. Y vamos a empezar a hablar de algunas de estas expectativas que plantea la Secretaría de Hacienda. Para iniciar, el crecimiento económico para 2025 reconoce Hacienda que está en el rango del 0.5 y el 1.5 para el 2025, para este año. Es decir, ni siquiera estamos asegurando un 1%. La expectativa de la mayoría de los analistas a nivel nacional hablan de que puede haber un crecimiento económico del 0.8 o el 0.9. Nosotros estamos planteando desde la Asociación Mexicana de Gasto Público que el segundo semestre no crecerá más allá del 0.5, teniendo un crecimiento de 0.6 en el primer semestre, lo que nos daría prácticamente un 1.2% máximo para el 2025. Y esto no es nada halagador, porque ese nivel de crecimiento no nos brinda ni el nivel de empleo adecuado, ni el nivel de ingresos que requieren las familias, ni la expectativa de
crecimiento del sector exportador o de los sectores de la economía. Vemos cómo el consumo se está cayendo, vemos cómo el sector de las manufacturas está deprimido, prácticamente no crece por más de 15 periodos. La agricultura hasta cierre del año pasado había sido uno de los buenos motores de la economía, sin embargo solamente significa el 3-4% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Y una de las grandes ramas, que es la manufactura, pues como no crece y esa significa más del 30%, estamos en un problema grave. Y el consumo es el consumo y los servicios eran los que venían sosteniendo prácticamente el crecimiento económico. Pero en últimas fechas el consumo también se empieza a deprimir, hay un menor consumo privado, hay un menor consumo de gobierno, y finalmente lo que vemos es que las ramas como el turismo, que estaban también empujando el crecimiento económico, pues han venido disminuyendo en su capacidad de producir ingresos para el país. Esto nos genera la incertidumbre, porque Hacienda dice que para el 2026, sobre la base que ellos plantean del 0.5 y el 1.5 para este año, creceríamos entre el 1.8 y el 2.8. Ujú. La verdad, es una expectativa muy, ¿cómo le diríamos? Muy alegre, muy Pues sí, positiva, muy, muy halagadora, sí, pero pues, nadie cree que lleguemos a esos niveles de crecimiento para el 2026. A menos que ocurra algo raro, algo extraordinario, porque a como van las cosas, la verdad es que estaríamos hablando de 1.3, 1.4, cuando mucho para el ajá, 2026, y esto implica dos cosas. Primero, que toda la planeación que está haciendo la Secretaría de Hacienda en materia de ingresos, los ingresos dependen fundamentalmente del crecimiento económico, no se estarían cumpliendo de antemano. O sea, hago un plan de ingresos para el 2026 basado en una expectativa del Producto Interno Bruto que a lo mejor no voy a cumplir. lograr, a cumplir, Ajá, y entonces eso pone en riesgo el tema del gasto público. sí. O sea, todo el plan de gasto que tengo en el paquete económico que presento al Congreso de la Unión, pues también se encuentra en riesgo. Y en, en, en esa secuencia, la Secretaría de Hacienda también plantea un tipo de cambio. Dice que este año vamos a cerrar con 19.6. O sea, Y quiero decirles que el dólar sí esta está. semana, por una circunstancia de Estados Unidos no atribuible a México, estuvo cerca de los 18 pesos. Hoy subió en estos días a 18.32, etcétera. O sea, en realidad no hay ninguna certeza de que terminemos en 19.6. Cualquier escenario nos diría que vamos a terminar entre 18.30, cuando mucho 19. Pues sí, pero a lo mejor la apuesta es que el Y próximo año entonces es año de mundial. están haciendo un planteamiento para el 2026 de un dólar de 19.3. Yo creo que son cifras conservadoras. Si, También, si el dólar se devalúa, pues le salen ganando en ese sentido en el paquete económico. Para la inflación se plantea en 2025 3.8. Desde ahí ya les digo, desde ahorita no se va a cumplir esa meta ni esa perspectiva de la Secretaría de Hacienda. La inflación va a concluir este año entre 4, 4.3, más menos promedio, y para 2026 plantean un 3%, no lo van a lograr tampoco. porque ya falta muy poco para que termine el 2025, ya lo que se está viendo en la realidad es que no se va a alcanzar. No se va a alcanzar, y la de 2026 no le vamos a llegar a la meta objetivo del Banco Central, que es del 3%, ni siquiera para el 2026. Yo creo que Banco Central, ahora que haga nuevo análisis, una nueva definición en octubre de la tasa de interés, pues se va a ir hasta el 2027, finales del 27, con su tasa objetivo del 3%. Están hablando de CETES a 28 días de 8.4 en 2025, de 6.6 a 2026. Esto puede ser probable que así suceda. Hablan de la mezcla mexicana para 2025 en 62 dólares por barril, y esto porque es importante por las proyecciones que se hacen para los ingresos petroleros mexicanos, y para el año que entra se plantea 54.9 dólares por barril. Evidentemente, el brinco de 62 al cierre de este año contra 54 sería una caída importante. Es nada más hacer un colchón previendo cualquier escenario o contingencia que se presente a nivel mundial. Sí. Y luego,
se ven algunas variables exógenas, como el crecimiento de Estados Unidos, que es un escenario en el que nos tenemos que mover. El día de ayer, la Reserva Federal acaba de hacer un movimiento que significa una corrección ya de su política monetaria a la baja, y acaba de disminuir la tasa de interés entre un rango de 4 y 4.25, disminuyendo 25 puntos base. Y esto plantea un escenario de ¿por qué baja la tasa de interés de la Fed? Bueno, pues porque están viendo que la economía de Estados Unidos no repunta, y este instrumento de bajar la tasa es para darle un empujón a la economía. No lo habían hecho durante mucho tiempo cuidando la meta de inflación. Allá el Banco Central tiene dos funciones: eh, controlar la inflación e impulsar la economía, el empleo. Acá en nuestro país solamente controlar la inflación, todavía no tiene ese propósito dual, aunque con el juego de subir y bajar la tasa de interés lo está asumiendo de facto. O sea, el Banco de México está jugando también a reactivar la economía con las subidas y bajadas de interés. Y ahí se habla inclusive de que con esta bajada de tasas de interés de Estados Unidos, el diferencial de tasas de interés de 7.5 que tiene México contra 4.25, todavía hay margen para poder disminuir la tasa mexicana en un cuarto de punto o en medio punto. Eso lo veremos en octubre, cuando el Banco Central se siente a discutir su consejo de gobierno, y entonces nos den una lucecita de por dónde van a transitar con estos temas. Con este escenario es que se plantea entonces, ¿cuál es el nivel de ingreso que México puede tener? Ya no hablo del que debería tener. Ahorita voy a hablar de esa parte del deber, ¿no? Uh-huh. Y la Secretaría de Hacienda entonces plantea un escenario de recaudación en este entorno financiero y económico y de geopolítica internacional, en donde se distinguen tres elementos fundamentales. Uh-huh. La realidad mexicana establece que, por ejemplo, el IVA es un impuesto que golpea mucho a las familias. Uh-huh. Cuando hablamos del IVA, hablamos de los impuestos indirectos, esos impuestos que todo mundo paga. Si vas y compras un pan, pagas el IVA. Uh-huh. Si vas y compras una tortilla, pagas el IVA. Todo el mundo está pagando IVAs por todos lados. Y entonces, ese tipo de impuestos golpean a los que menos tienen. En cambio, los impuestos directos, que son al ingreso, uh-huh, esos se pueden diferenciar por niveles de ingreso y pueden ser más equitativos y más justos. Paga más el que más tiene. En las proporciones son distintas, porque un 2% para una persona de ingreso mínimo no es lo mismo que un 2% para una persona de ingresos mayores. Entonces, aquí se debe de pensar en que la política tributaria debe tener el sentido de apoyar justamente a las personas que menos tienen, y eso hace que la política, en términos técnicos, debe ser más progresiva. Progresiva significa que ayude a las personas de menos recursos. No es así. La economía mexicana está muy vinculada con impuestos directos, y entonces eso hace que sea una política fiscal regresiva, uh-huh, que afecta en mayor medida a los que menos tienen y no afecta tanto a los que más tienen. Y luego tenemos una dependencia petrolera todavía importante. Significan el 10.2% de los ingresos en un mercado petrolero en donde hay muchas fluctuaciones en el precio del barril, en el nivel de producción, en los costos de los derivados, etcétera, etcétera, con una empresa petrolera prácticamente en quiebra, con el gobierno federal rescatándola, inyectándole una cantidad exorbitante de recursos. Eso es un lastre para las finanzas públicas. Y solamente quiero darte un dato. Yo un día me senté y me pregunté, ¿por qué Pemex perdía tanto dinero en esta administración, tanto del gobierno anterior como este? Casi 1 billón de pesos en pérdidas de uh-huh, Pemex. Y me puse a hacer un estudio de un artículo que sale mañana en el periódico El Independiente, donde publico, en donde se establece
un aprox del costo del tema del huachicol. O sea, ahí está. El huachicol tiene dos vertientes. Una que es la física, el robo de combustibles, Ajá. y por el otro lado, la evasión fiscal. Bueno, según los cálculos que hicimos, esto tiene un costo aproximado de más de 700,000 millones de pesos, o sea, cercano al billón. Quiere decir, entonces, que una buena cantidad de la pérdida de los ingresos de Pemex y lo que nos está significando un hoyo fiscal de estarle ayude y ayude y ayude, tanto con presupuesto como para pagar la deuda, etcétera, pues tiene que ver con la pérdida por el huachicol fiscal. Perdónenme que se los diga así, querido público, pero sí necesitamos resolver ese problema porque Pemex se ha convertido, pongo el ejemplo de una coladera. Queremos sacar agua de un balde y traemos una coladera por donde se le sale el dinero por todos lados. Y por más agua que le echemos, Pues no. se le va a estar cayendo. Ujú. ¿Qué nos retorna entonces Pemex como ingresos petroleros? La verdad es que ya es insuficiente, la aportación no es tan importante, pero sin embargo, un 10% de los ingresos del Estado Ujú. son de origen petrolero. Y por otro lado, hay un tema de evasión fiscal brutal, brutal, brutal. O sea, yo entiendo que SAT ha hecho un esfuerzo importante. He de reconocer que ahí hay un incremento de la recaudación tributaria, o sea, de los impuestos, y se ha puesto las pilas a modernizar esquemas de recaudación, de fiscalización, de cobranza, etcétera. Pero aún así, la evasión, pues vale más o menos un 30% del PIB. Eh, y esto significa un 5% de la recaudación, perdón, y esta evasión fiscal se le suma que los gobiernos nacionales, estados y municipios no recaudan más del 5% de la recaudación. ¿Qué quiere decir? La federación está haciendo su esfuerzo, pero aún no le ajusta y hay mucha evasión, y en los gobiernos de los estados y los municipios prácticamente no recaudan. Ujú. Entonces, tenemos muchos compromisos de gasto, y ahorita vamos a platicar de la parte del gasto, pero tenemos pues Pocas. fuentes de ingreso que no Pocas. son Ajá. tan poderosas como debiéramos considerar. ¿Hacia dónde, desde CEPAL, un estudio que se hizo en CEPAL, se ha planteado hacia dónde debemos llevar la política fiscal? Primero, a tasas progresivas, que Ujú. cada quien pague según su capacidad de pago, que el IVA no golpee a las familias más humildes, que el sistema de recaudación sea descentralizado y con obligaciones de estados y municipios, Ujú. y grabar a los millonarios de manera efectiva. O sea, perdónenme, hay que grabar la riqueza, no solo el ingreso, la riqueza. Y esto es algo que Thomas Piketty ha planteado desde hace muchos años en varios de sus estudios a nivel internacional, y me parece que ya es un hecho discutido el que es necesario grabar la riqueza. Que me perdonen las gentes más ricas de este país, Carlos Slim, tendrías que pagar más impuestos de los que estás pagando. Y después, ¿cuál es la realidad que tenemos? Debemos evitar, la 4 te dice, evitemos subir impuestos por austeridad. Ok. Entonces, por un lado, no recaudamos lo suficiente, pero no Y queremos no poner queremos ponerles impuestos. más. Por lo tanto, a los millonarios pues no les estamos cobrando lo que les deberíamos cobrar. Hay una apuesta por aranceles y ajustes administrativos que no dan rendimientos, que dan rendimientos muy pequeñitos. Estamos hablando de un crecimiento de los ingresos 25-26 de más o menos 500,000 millones de pesos. Sí, pero nos falta 1,5 millones de pesos y ahorita lo vamos a ver, que es la parte de financiamiento de los ingresos. Y luego hay un control centralizado persistente y eso hace que todas las decisiones de recaudación se tomen a nivel central, pudiendo descentralizar, creando una mejor coordinación de la federación y los estados para Ujú. lograr una mejor recaudación. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ya lo habíamos dicho en otro programa aquí. Eh, la economía informal, le hace el tianguis de la esquina. La mayoría de ellos no paga impuestos sobre la renta, porque ni siquiera son causantes. Ujú. Pero si cuando va el recaudador municipal a cobrarles el piso, 20 pesos diarios, les cobrara otros 20 pesos como cuota de impuestos sobre la renta y otros este, márgenes por ahí, estaríamos incorporando a la economía informal a la formalidad con cuotas fijas que pudiera cobrarlas el municipio. Eso no lo puede hacer la federación.
a través de sus grandes sistemas informáticos no lo puede hacer, porque el tianguis es muy dinámico, pero ¿qué crees? El municipio sí controla el 100% de los tianguis de la calle. Claro que Sí. lo controla, hasta espacio por espacio. Yo he ido al tianguis y veo como un coordinador municipal traza en el piso y dice, este pedacito es para fulano, ¿no? Pues así como lo hace para cobrar el piso, que lo haga para cobrar una cuota de renta y tendríamos una recaudación muy importante. Me parece que ese es un tema que hay que discutir. Y modificar la dependencia petrolera de hidrocarburos para irnos entonces a fuentes renovables, como son la energía eléctrica, eólica y otras fuentes de energía que nos pueden permitir repuntar esa empresa petrolera y producción de energía y CFE como producción de energía sin necesidad de estarle apostando todo al petróleo. Me parece que ahí hay un cambio importante que hay que Sí. realizar. Ahora vamos a los números. ¿Qué hay en el planteamiento? La ley de ingresos plantea una recaudación de 10.2 billones de pesos como ingresos totales. 10 billones 193 mil 683 millones de pesos proyectados para 2026. El 52.6% de los impuestos tributarios son impuestos sobre la renta y esto está focalizado en una masa de contribuyentes que ya está asfixiada, ya está al tope de lo que le puede recaudar. Y hay un 30% de la población económicamente activa que no contribuye con nada. Me parece que ahí hay que cambiar la estrategia de ampliar la base tributaria, incorporar a esa economía mal llamada informal, porque finalmente produce dinero. Un 13.5% corresponde al tema del IVA. Esas son las variables más importantes de los ingresos tributarios. Y luego viene una serie de reformitas que se están planteando por parte del gobierno federal para los ingresos que tiene que ver con pequeños impuestos que en realidad el ruido político es más que el rendimiento fiscal. Están planteando un incremento a las bebidas edulcorantes. De eso se obtendrían 100 mil millones de pesos, subiéndole 3 pesos por litro al refresco. Ese es un impuesto que se interpuso en 2016, se ha venido incrementando con la inflación y los rendimientos son buenos, ¿no? Si hay una buena recaudación. El IEPS, que constituye impuestos de varios conceptos como bebidas, edulcorantes, etcétera, trae combustibles, trae más o menos una recaudación de 400 mil millones de pesos, por ahí así, pero se habla que en bebidas edulcorantes estaríamos hablando de 40 mil millones de pesos de recaudación por esta vía. Nada más que hay un problema. El puro impuesto, este tipo de impuestos se hacen para inhibir culturas de consumo, no tanto para recaudar. Y se supone que con esto queremos evitar la diabetes en los mexicanos, porque somos el país más consumidor de refrescos del mundo. Con eso nos damos una idea. Y entonces está demostrado que el puro impuesto no ayuda de sobremanera a disminuir el consumo de bebidas edulcorantes, ¿no? Porque se llama así a toda aquella que le agregas azúcar o edulcorantes artificiales que no son naturales. Y entonces no solo es el refresco, son jugos que tienen azúcares agregados, otro tipo de bebidas. Necesitan una serie de medidas adicionales de carácter preventivo desde el sector salud que acompañen al impuesto. Yo no veo la reforma en el sector salud que diga vamos a abatir el esquema de diabetes en el país y la obesidad, aparte de subir el impuesto, este montón de medidas que nos van a ayudar a prevenir el tema, porque el gasto que se hace en atención a la diabetes es muy alto. Y entonces conviene más ser preventivos que reactivos, pero el puro impuesto no es suficiente. Y entonces me parece que no es la medida. La gente va a seguir comprando Coca-Cola y si no es Coca-Cola le va a cambiar a la Bit-Cola, o sea, un proceso de sustitución por el precio. Los primeros días. Pero van a seguir consumiendo lo mismo. Al tiempo es un tema cultural. Días.
Es un tema, y tal vez en una generación lo vamos a cambiar, pero con el puro impuesto no lo vamos a lograr. El cigarro, a pesar de todo, se sigue consumiendo, a pesar de que ya no se anuncian, a pesar de que es caro, sigue consumiéndose. Otra medida que se impone por ahí es el incremento, un impuesto que grava los juegos violentos. ¿Quién va a determinar los videojuegos? Ah, sí, porque es muy subjetivo el tema. ¿Quién va a determinar cuál juego es violento? Y si realmente con eso vamos a resolver un problema de violencia. Si el origen de la violencia en este país fuera los videojuegos, créanme lo que todo el mundo lo apoyaríamos, pero la verdad no. Mejor digamos las cosas como son. Queremos grabar actividades económicas de la cibereconomía y reconozcámoslo como tal, pero no estemos queriendo vender el impuesto como este impuesto va a resolver el problema de seguridad del país. Perdónenme, no es el tema, no es por ahí, no justifica eso, simplemente pues es recaudación, ¿no? Y hay una serie de medidas administrativas, tanto de incorporación de tecnología, procedimientos de fiscalización, o sea, manejo de eficiencia recaudatoria. Y algo muy interesante, que me parece muy interesante, es la reforma a la ley de aduanas. ¿Por qué eso me parece interesante? Porque va ligado con el tema del huachicoleo y con todo el contrabando de productos chinos y de un montón de cosas que nos llegan, que no pagan impuesto y que se andan vendiendo en las calles por todos lados. Me parece que esa es una buena apuesta, ahí hay una buena lana y creo que sí le tienen que poner todas las ganas para vamos, recaudar lo que debe de recaudar y evitar que entre al país mercancías que no tienen que entrar, porque tenemos una relación comercial con Estados Unidos muy delicada y la verdad es que si no cuidamos ese detalle de las aduanas, en cualquier rato nos van a señalar que estamos permitiendo la entrada de productos chinos para triangular mercados con Estados Unidos sin que pasen por los gravámenes o aranceles que Estados Unidos le está poniendo a China. Entonces, es un tema que es bien importante. Otro punto. Estamos hablando entonces de 10 billones, estamos hablando de 5 billones tributarios, estamos hablando de 3 billones de no tributarios, derechos, productos y aprovechamientos, y luego, como ya no nos ajusta, ahí estamos hablando de 8 y fracción. Ah, bueno, pues entonces hay que pedir prestado. Vamos a adquirir deuda. Ese es el problema, o sea, estamos queriendo mantener los niveles de gasto heredados de la administración anterior, y ahorita ya entramos en el tema de gasto, ¿por qué? Porque las grandes presiones de gasto vienen por el lado de los programas sociales, por todavía el sostenimiento de la infraestructura que no ha terminado de ser productiva, y una serie de gastos como el pago del servicio a la deuda, que vienen haciendo una presión en el ingreso, y entonces los 8 billones y fracción que se recaudan de manera directa vía impuestos o vía no tributarios, no son suficientes. Y entonces hay que pedir prestado 1.400.000.000.000 de pesos. Otra vez, y cuando el año pasado ya habíamos bajado a 1.200.000.000 el déficit, ahora lo estamos subiendo de nuevo. Quiere decir que mantenemos la fórmula fiscal de seguir solventando las diferencias tributarias entre el ingreso y el gasto con préstamos. Y voy a adelantarme un poco. El tema de la deuda pública. Enrique Peña Nieto le dejó a Andrés Manuel una deuda nacional de 10 billones de pesos, más o menos pesitos por ahí. Ya los quisiéramos en la bolsa. Sí, pero pues bueno. Y luego Andrés Manuel lo deja prácticamente en 18 billones. Y al cierre de este año se está proyectando que puede terminar con 20 millones, o sea, 20 billones. O sea, estamos hablando de que en 7 años el gobierno de Morena prácticamente ha duplicado la deuda que significaba los últimos 40 años. Me parece extraordinario lo que está ocurriendo, a pesar del esfuerzo que Hacienda hizo para disminuir el déficit fiscal en el 2025 en ese proceso de consolidación fiscal. Vuelve a rebotar en 2026 y vuelven a apostarle una fórmula que a mi juicio
no es la fórmula adecuada. Se le había dicho a la presidenta desde muchos foros, en muchas instancias, que era necesario hacer una reforma fiscal que nos permitiera mejorar la recaudación, para ya no seguir pidiendo prestado. Ese billón de pesos que nos hace falta, conseguirlo en recaudación. Y hay manera, simplemente los regímenes especiales valen 5 puntos del PIB. Eso es 1,5 billones de pesos. No habría necesidad de pedir prestado. Pero desafortunadamente no hacen la reforma para no tener un efecto político y entonces siguen endeudando al país de manera extraordinaria. Una proyección que estamos haciendo nosotros es que si las cosas continúan, decías tú, ceteris paribus, ¿no? Ceteris paribus, si las O sea, cosas como permanecen van, constantes, así como van. en el 2030 tendríamos un endeudamiento de aproximadamente unos 28 billones de pesos. Billones, 28 millones de millones. Porque estamos dejando que fluya, así como es lo contrario del efecto, hay que dejar que fluya, aquí lo están dejando fluir, pero Ahora, a la mala, porque pues vámonos vamos a vivir, porque pues, la lado, deuda es mucha. Vámonos al lado del gasto. A ver, antes de que deja pasar los saluditos, porque si no se nos va el tiempo y no. María de la O, poeta. Un paquete económico que los mexicanos ignoramos sin saber que de eso va a depender buena parte de nuestra economía personal y familiar. Gracias por informarnos. David Moreno nos envía saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, David, por estar aquí presente. Blanca Amezquita nos dice que disminuyeron a salud, educación y seguridad. Y terrible. Y María le responde a María de la O Poeta, que ya fue el primer comentario, le comenta que sí es cierto. Lili Sousa dice que una felicitación a Eduardo por sus muy claras presentaciones económicas. ¿Sí le están entendiendo o nos regresamos desde el principio? Ustedes digan, comenten. Pero yo creo que sí. Él es muy claro para explicar, porque todos lo entendemos, y es importante hacerle un poquito de caso a estos temas, porque luego no sabemos por qué estamos viviendo estas situaciones. Y a lo mejor hasta dentro de nuestras propias casas, con los temas que él también nos ha apoyado en temas de finanzas, nos ha dado unos pequeños secretitos para que en casa podamos resolver un poquito. Kenia Morales, muchas gracias por sintonizarnos y nos dice que buenas noches y saludos. Seguimos, tema de gasto. Tema de gasto público. Perdón que estaba abriendo un archivito sí por acá. ¿Cuáles son las asignaciones que se hacen de esos 10 billones de pesos, incluyendo ya la deuda pública, el financiamiento? ¿En qué se va a gastar ese dinero? Y entonces vamos por acá a algunos datos que me parece que son muy interesantes. El poder legislativo, que constituye la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, prácticamente quedan igual. Ok, quedan igual. O sea, una asignación de 164,000 millones de pesos, no es poco dinero, pero prácticamente es lo mismo que tenían asignado en el 2025, sin variaciones. La Cámara de Senadores con 5,103 millones de pesos. Perdón, miento. 17,529 millones de pesos. La Cámara de Senadores con 5,103 millones de pesos. Y la Cámara de Diputados con 9,602 millones de pesos. Sin incremento el poder legislativo. Yo entiendo la postura política de los legisladores, no quieren que se les cuestione y dijeron, pues nos ajustamos con lo del año anterior, tampoco es poco dinero. Sí, además no queremos conflictos, nada más no quiero que nos estén cuestionando, ¿verdad? Pero tienes algo que decir. No, en eso. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación, prácticamente también sin cambios, la asignación de 2,822 millones de pesos, que es el ente que revisa las cuentas públicas de todo el ejercicio del gasto público federal. Pero luego viene un dato muy curioso. Tenemos al Poder Judicial.
al nuevo, al reciente. Una de las grandes premisas que se hizo en esta administración Ajá. es que ya no iba a crecer el presupuesto del Poder Judicial, que al contrario, Iba. se estaban robando mucho dinero y que por lo tanto había que hacer un recorte importante de recursos. ¿Y qué creen? Sí se hizo el recorte, ¿verdad? No, se están aumentando 15,000 millones de pesos más. ¿Qué quiere decir? Tenían asignados 70,000 millones de pesos y ahora se están asignando 85,000 millones de pesos. Mira, y yo me acerco porque también quiero ver para creer, porque pues se supone que una de las premisas, una de las situaciones por lo cual nos convencieron era que se iba a disminuir el gasto, pero pues no, al parecer no. Entonces, ya por ahí, después de muchos jaloneos en la prensa, la presidenta le pide al Poder Legislativo que por favor haga el trabajo de recortarle los 15,000 millones de pesos a la Corte, que no fue el caso, que por lo menos queden igual. Yo diría que ni siquiera igual. Deberían de disminuir. Debería de haber una importante disminución, porque nos vendieron la reforma judicial con el hecho de que había un sobregasto, había excesos y que por lo tanto había que cambiar todo ese proceso. Pues es que la política del gato pardo, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual o peor. Me parece que los legisladores tienen la palabra y el compromiso de meterle cuchillo a esa nueva... Es la iniciativa, ¿verdad? De sí, ley de ingresos. No, del presupuesto de egresos. Presupuesto de egresos. Y ya deberían de hacerle un recorte no de 15,000 millones. Yo digo que por lo menos otros 15 más. O sea, de unos 30. 30,000 millones de pesos. Y ojalá se los destinen a la salud. Ahorita vamos a ver ese tema. No, porque pues luego todo lo están destinando a los programas sociales. Y luego el Instituto Nacional Electoral tiene 4,000 millones de pesos. ¿Más? De disminución, Okay, tiene un recorte de 4,000 millones de pesos. Sí le bajaron. Pero recordemos que no tenemos los procesos electorales que tuvimos en este año, incluyendo el tema de la reforma judicial, etcétera, etcétera. O sea que es un año que debería de estar... Sin embargo, viene una reforma electoral y hay que ver cómo tienen diseñada la reforma electoral, porque se plantea ir desaparición de órganos locales electorales para que el INE nacional asuma la responsabilidad de elecciones en todo el país. Y la verdad es que si yo sumo el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y los de los institutos locales electorales, la asignación que le están haciendo de 22,000 millones de pesos no le va a ajustar. Entonces habría que analizar cómo están pensando esa reforma electoral en términos de presupuesto. Desaparecieron la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estoy hablando de los órganos autónomos que ya desaparecieron. El Instituto Nacional de Transparencia también desaparecido. La Fiscalía General de la República tiene una asignación adicional de 933 millones, de 20,000 millones pasa a 21,000 millones de pesos. Es la Fiscalía General de la República. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía tenía 12,000 millones y ahora se le reduce a 11,807 millones de pesos. Ya eso que estamos en año de conteo. Bueno, pero es en el 25, aquí nada más hay que considerar que al INEGI se le pasó la función de el Coneval. Yo no sé cómo le estén haciendo, me parece que sería un ejercicio interesante porque el Coneval tenía un presupuesto, no se lo están trasladando al INEGI, pero le están trasladando la responsabilidad. No vaya a ser un tiro en el pie para el país y empecemos a demeritar el trabajo del INEGI por regatearle algunos pesos. Me parece que es una institución muy importante y si le agregamos la función del Coneval, pues hay que apoyarlo en ese sentido. Y luego, Tribunal de Justicia Administrativa tenía 3,000 millones de pesos, 3,300 pasa a 3,400 millones de pesos. Este es el escenario de los órganos autónomos. Prácticamente decimos cuáles quedan: el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sirva decirlo, no sirve para nada. Tiene 1,834 millones, le incrementaron 111 millones de pesos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo me pregunto, si desaparecieron todos los órganos autónomos, ¿por qué no desaparecieron esa cosa? Porque tiene que existir. 1,000 millones de pesos. Pero bueno, pero pues también, yo creo que nadie ha reformado ese instituto. Que no hay que desaparecerla porque no sirve para nada y nada más es una nómina que, con todo respeto, grupos de Morena la utilizan para subsistir. Si esa es la función, hay que desaparecerla finalmente. Y luego vienen las dependencias del Poder Ejecutivo. En el 2025, todas las dependencias del Poder Ejecutivo tenían 2,203 millones de pesos. Y ahora
tendrían 2.445, o sea, 242 mil millones de pesos más, un crecimiento real del 6.19%. ¿Cuáles son las entidades mm, que, que, que más recursos tienen? Pero déjame Ajá. ir a otra. Sí, aquí tenemos a Jaime García, muchas gracias por estarnos sintonizando. María de la O Vicepresidente del Poeta, Colegio de Economistas, querido Jaime, un saludo. un saludo, algún comentario que tengas. ¿Te está gustando la exposición aquí de Eduardo? Si no, pues también te esperamos. Estás invitado por algún día si quieres hablarnos de algún tema. Este, Tú me dices. y María de la O Poeta se Un asusta del saludo para María de comentario. la. Sí, me suena el apellido, ¿verdad? Como que es pariente de alguien. Pero sí, se sorprende del tema de que se aumentaron. Sí, el Poder Judicial se aumentó. Parece que las noticias de aquella, de que iban a bajar, pues puras mitologías. Continuamos, Bien, continuamos ya. el presupuesto se divide en dos bloques de dinero. Ajá. El gasto programable y el no programable, ¿vale? Uh-huh. El programable es el que se utiliza por el Poder Ejecutivo para realizar programas de gobierno y que implica todas las dependencias. Uh-huh. Aquí hay algunas funciones de gobierno bien importantes, como son toda la función de gobierno, uh-huh. la coordinación y administración de la función de gobierno, el tema del desarrollo social y el desarrollo económico. En el caso de la función de gobierno, tiene asignados 481 mil millones de pesos. Ahorita vamos a ver el desglose. Sí, porque pues así, mira, como yo lo estoy viendo, o que ahorita nos va a decir las cantidades, yo lo veo pues equilibrado, tranquilito y se ve no muy ambicioso. Desarrollo social son 4.916 millones de pesos. Sí, ahí están todos los programas de desarrollo social. Ese es el que sí se ve muy amplio. Ahí está el dinerito que le regalamos a toda la gente a través de las becas. Y el desarrollo económico, 1.677.000. Vamos a las funciones de gobierno. Vamos a las de funciones. Todo lo que tiene que ver con justicia son 142 mil millones de pesos y crece un 10.3%. De cómo estaba el tema de justicia. De cómo estaba el año pasado. Y luego, seguridad nacional. Ajá. Se le asignan 138 mil millones de pesos y disminuye un 3.7. Y aquí me entra una pregunta de si estando como está la situación de seguridad, ¿por qué disminuye el presupuesto de seguridad nacional? Habría que hacer un análisis más detallado, pero me parece que de entrada, de bote pronto digo, pues no corresponde con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Asuntos de orden público y de seguridad interior, 62 mil millones de pesos, crece un 17.6%. Y luego, asuntos financieros y hacendarios, 62 mil millones de pesos, crece un 13.3%. Desarrollo social. Vamos a lo que es el desarrollo social, que ahí están todos nuestros programas. Así todos es. Nuestros viejecitos. Los temas de protección social, eso es la pensión no contributiva y el resto de los programas de transferencias monetarias, vale 2.391.000 millones de pesos. De estos 2 billones, prácticamente 1.800.000.000, por ahí así, es un tema de pensiones. Y este es un tema fundamental. Así como está diseñado el sistema de becas no contributivas de pensiones, estamos en un problema porque el crecimiento poblacional está diciendo que esto va a tener un crecimiento de carácter exponencial. Si no tenemos ingresos y diseñamos un programa de apoyo social, tanto de programas diversos de apoyo social como de pensiones, que ya rebasan los 2 billones de pesos, la pregunta es, esto que va a crecer por año aproximadamente un medio billón, ¿cómo lo vamos a mantener? Si ya estamos pidiendo dinero prestado, ¿de dónde vamos a sacar dinero en el futuro para darle dinero a los programas sociales? Y para seguir manteniendo esos programas sociales, porque ya no lo está explicando de que estamos creciendo. La crítica va en dos sentidos. Por un lado, se ha criticado la eficiencia de los programas, aunque el gobierno federal dice que con esos programas sacó de la pobreza 13 millones de pesos, ya se determinó que no, que fue incremento salarial de una masa ahí de trabajadores, más que los programas sociales. Y por otro lado, el que sean universales, se le da dinero a todo mundo, indiscriminadamente. Gente que no necesita, yo sé que hay gente que no necesita, está recibiendo cheques o dinero o depósitos de beca para la vejez. Pero es gente que tiene dinero.
y aún así van y lo cobran. O hay gente que sí tiene otro sistema de pensiones. O que además tienen otro sistema de pensión. Entonces me parece que la crítica que hace organismos como el Banco Mundial dice hay que focalizar los programas de desarrollo social, no quitarlos, focalizarlos en las personas que verdaderamente necesitan el apoyo, de tal manera que garanticemos, desde CEPAL lo hemos dicho, un mínimo de ingreso básico para las personas a través de los diferentes mecanismos de ayuda social que le permitan a la gente que tenga un empleo, tener un mínimo de vida sustentable. Y me asustas por el siguiente que viene. Y luego viene educación, sí. Con 1.120.000 millones de pesos, y esto prácticamente es nómina. O sea, educación no tiene un crecimiento importante, y la verdad es que uno de los grandes retos que tenemos en este país para generar un crecimiento económico es una transformación del modelo educativo que no solo genere ciudadanos modelos, sino que también propicie un crecimiento productivo del país. Y ahí hay una cantidad importante que no le estamos asignando a la educación. Y el que me preocupa es el de salud. También. Salud tiene una asignación de 965 mil millones de pesos, que la verdad es insignificante, y el hecho es que tenemos la infraestructura prácticamente cayéndose, los servicios suspendidos, las demoras en la atención a la gente, la falta de medicamentos, cirugías pospuestas, índices de mortalidad creciendo. Creo que hay que revisar el esquema. Y aquí la discusión es, ¿qué tanto a los programas de apoyo social y qué tanto a educación y salud? Me parece que una política de desarrollo social importante, de desarrollo social, debe basarse en la educación y la salud como elementos sustantivos del desarrollo de las personas para que logren una inserción productiva en la sociedad. Y los programas de asistencia social solamente le dan una gotita de agua a las personas, que desafortunadamente por las carencias de salud y de educación se le va por ahí el dinero y no mejora su condición de vida ni nada. Entonces no hay sustentabilidad ni financiera ni de desarrollo en el gasto de asistencia social. Hay que cambiar el modelo, y eso exige asignaciones de gasto distintas. Y viene vivienda y servicio a la comunidad por 398 mil millones de pesos. Ahí va el programa de la presidenta, que evidentemente no ajusta. Y no, pues es que es muy poquito dinero. Van a tomar dinero del Infonavit, viene la reforma, y entonces se toman, en el Infonavit hay 2 billones de pesos para inversión, y hicieron una reforma al Infonavit que permite al Estado tomar esos 2 billones para construir el 1.000.000 de viviendas que la presidenta está planeando de aquí al 2030. Esperemos que si se toman tengan retorno, porque es dinero de los trabajadores con alguna utilidad, y por el otro lado que permita darle a la población acceso a condiciones de vida. Tengo un comentario de Jaime de ese tema, sí. Lo voy a decir, ese de educación. Adelante. Dice que muy atento, saludos amigos, y dice que del 5 al 7 del Producto Interno Bruto para educación, como lo marca la norma internacional de la UNESCO. Así es, y la verdad es que tenemos una asignación que no llega ni al 3%. Sí. Y en salud estaríamos hablando del 6%, y estamos en un 2% del PIB para salud. Entonces, es muy poquito, necesitamos resolver ese tema. Desarrollo económico. El desarrollo económico, hay una fuerte inversión que se está planteando en combustible y energía de 1.288.000 millones de pesos, pero no ajusta para los procesos de transformación de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Si con este dinero no alcanzamos a darle solidez a las empresas y jalar inversión privada, no vamos a poder realizar esa transformación energética del tránsito del consumo de combustible derivado del petróleo a energías renovables. Y me parece que ese tema hay que tenerlo en la mirada. Me parece muy poco dinero ahí. En transporte, 209.000 millones de pesos. Híjole, me da miedo cuando veo esta cifra, porque queremos construir, nomás de entrada, 2 líneas de ferrocarril, una México-Querétaro y otra de México a Nuevo Laredo. ¿Con qué dinero? Y ahí tenemos que hablar entonces otra vez de crear la confianza para que los particulares vengan, inviertan en esos procesos de desarrollo. Y todavía quieren convertir el asunto ese del Tren Maya en una línea de carga para que sea sustentable financieramente. Pues ¿de dónde van a sacar la lana para todo eso? ¿No? Sí. Y la agricultura,
tiene una disminución, en el caso de transporte tiene una disminución del 5.2%, Sí. y la agricultura, silvicultura de pesca y caza, está abandonada, tiene una caída del 0.6% y solamente vale 73 mil millones de pesos. Me parece que tenemos abandonado el campo, le cerramos las puertas de financiamiento, cerramos la financiera agropecuaria, no tienen capacidad para la aseguranza, no tienen seguro contra riesgos catastróficos. Tenemos el problema del gusano barrenador por una negligencia del gobierno de no contener ese asunto. Tenemos el problema del dumping jitomatero con Estados Unidos. La verdad es que me parece que en un gran error de la asignación presupuestal de este paquete económico es que tiene al campo prácticamente abandonado. No, y pues dices el campo, yo ya estoy viendo el siguiente y pues me hace que también está bien abandonado. Tenemos la ciencia y la tecnología e innovación tiene una caída del 0.4% y se supone que si queremos llevar este país a la nueva era del desarrollo económico, impulsando nuevas ramas productivas, la economía digital, etcétera, etcétera, economía de los cuidados, con la asignación de 62 mil millones de pesos, no es suficiente. Si vemos entonces, el gran paquete se lo lleva protección social. Y el resto de los elementos del desarrollo económico están prácticamente abandonados. Entonces, de no ser por energía y combustible, todo el resto de la economía va a tener un problema. Y yo entonces vuelvo al escenario que la 4T siempre ha planteado, que los empresarios se la rasquen como puedan, con sus uñas, el Estado no los va a apoyar, ni la micro, pequeña, mediana empresa, ni la gran empresa, nadie. Mal pensado. ¿Cómo queremos resolver los detonantes del crecimiento económico si no hay estímulos fiscales, si no hay apoyos de modernización a la micro, pequeña y mediana empresa, de capacitación y reconsolidación de la mano de obra, migrándola de un sector en decadencia a otro? Me parece que no estamos entendiendo la lógica del desarrollo a donde debemos llegar. ¿Cuál es el planteamiento que debiéramos tener para lograr un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo? Son tres cosas: el crecimiento económico y basado en la innovación, la ciencia y tecnología, y el apoyo a nuevos sectores de la economía, sin descuidar la agricultura, sin descuidar la manufactura y sin descuidar el sector de los servicios. Y luego, el tema del bienestar, y eso se fundamenta en educación y salud fundamentalmente, y el tema de la asistencia social, considerando un mínimo básico para las personas de muy bajos recursos. Y finalmente, el tema medioambiental. Si no cuidamos el medio ambiente, nos la va a cobrar el planeta y nos la va a cobrar en nuestro país. Entonces, necesitamos fortalecer los vínculos de la economía con el medio ambiente, el cambiar el patrón de consumo de los mexicanos, y todo eso requiere una inversión importantísima de recursos en el medio ambiente, sobre todo en la transformación energética, que a pesar del 1.288.000 millones de pesos, no la veo ahí. No la veo ahí, se requiere mucho más dinero para que CFE cambie su modelo de carbón y de petróleo a renovables, y que Pemex pueda ir pensando en otras estrategias distintas de generación. Hasta aquí los temas del presupuesto público. Ajá. Y solamente, no sé si quieras revisar algo o vemos el último punto, que es el tema de la deuda. Sí, nada más déjame pasar un comentario de Blanca Amezquita, que dice que desde el momento que se aumenta la deuda pensando en regalarlo, la luz al final del túnel se alarga cada vez más, aunado a cero producción interna y sin estímulos fiscales. Muchas gracias, Blanca, por tu comentario. Sí, veamos brevemente el tema de la deuda, porque es preocupante, muy preocupante. Ojo, hay un fenómeno en política fiscal que se llama bola de nieve. Ajá. Cuando tú empiezas a pedir dinero prestado, puedes pedirlo prestado para comprar un carro, comprar una casa, poner un negocio. Esas inversiones pueden ser en el mediano y largo plazo sustentables. Pero cuando tu ingreso ya no te ajusta para pagar lo que pediste prestado, o sea, si yo pedí 100 pesos para comprar un carro, otros 100 para comprar una casa, y ya tengo que pagar 10 cada mes,
pero mi ingreso ya no me, después de todos los gastos, ya no me ajusta para pagar esos 10 y pido prestado, ¿no? Para pagar la amortización del préstamo, o sea, esos 10 pesos Ajá. que me hacen falta, más el boquete de recursos que debo tener para el gasto de operación. Lo voy a decir más sencillo. Si ya me gasté todo mi dinero de la quincena y le metí a la tarjeta, necesito dinero para pagar la tarjeta. Y no tengo dinero y pido prestado para pagar la tarjeta. Pero al rato ya no solo tengo que pedir dinero en el mes siguiente para pagar la tarjeta, sino también para pagar lo que pedí prestado para pagar la tarjeta en el mes anterior. Eso es la bola de nieve y cada día se hace más grande, más grande, más grande cuando estamos pidiendo dinero para pagar el dinero prestado. Y eso nos está pasando. El pago del servicio de la deuda vale 1.400.000 millones de pesos. Y entonces me regreso. ¿Cuánto íbamos a invertir en educación? Bien poquito, Un ¿no? billón 300. ¿Cuánto en salud? 900 y tantos mil. ¿Cuánto vamos a pagar de deuda en servicio de la deuda, intereses bancarios y el pago de amortizaciones de capital? Estamos pagando el 1.5 de lo que invertimos en salud. O sea, hemos llegado al punto en donde pedimos prestado para pagar prestado porque se ha hecho tan grande el pago de intereses que ya se está comiendo el gasto en otros elementos. Y entonces no le quieren bajar a los programas sociales, ¿vale? No, y eso provoca que tenga que pedir prestado para poder pagar los intereses sostener. de la deuda. Y para poder sostener Y eso. entonces, de 2005, cuando había 2.1 billones de deuda, al 2025, ahora al cierre de este año vamos a tener 18 billones de deuda, un crecimiento del 804% en los últimos 20 años. México no puede ir actuando así. Y lo digo clarito, Peña Nieto le entregó el país a Andrés Manuel con 10 billones de endeudamiento y ahorita prácticamente lo estamos duplicando en 7 años. O sea, no puede, la lógica de la política fiscal no puede ir caminando bajo esa premisa de sigo pidiendo prestado, sigo pidiendo prestado, sigo pidiendo prestado, porque ya no lo pido para construir cosas, ya no lo pido para comprar un carro, una casa, lo pido para pagar la tarjeta de crédito. Y cuando entramos en ese proceso de bola de nieve, ni siquiera la deuda nos sirve. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque en realidad estamos pidiendo prestado para pagarle a la banca. Y cuando yo veo que en la ley de ingresos le van a condonar, no, le van a prohibir a la banca que descuente de su declaración de impuestos el pago que hace el Fobaproa, pues eso es una chistosada contra lo que les están dando por pago de intereses, porque estuvimos cambiando deuda externa por deuda interna y ahora los intereses lo pagamos a la banca mexicana. Claro que les vamos a decir que ya no se adjudiquen una deducción, porque acá está el gran pastel. Sí. O sea, 1.400.000 millones de pesos en pago del servicio de la deuda, los banqueros están felices. Este es el país de la abundancia para los banqueros que tienen sus oficinas en este país. No todos son bancos mexicanos. Y entonces por eso en los reportes de la Comisión Nacional Bancaria resulta que tuvieron ganancias extraordinarias año tras año a pesar de la crisis, a pesar del COVID, a pesar de la guerra de Ucrania. La banca no sufre. Claro, la estamos sosteniendo con el pago del servicio de la deuda. Me parece que hay que hacer un replanteamiento serio del manejo de la política fiscal. Necesitamos, por un lado, más ingreso, y eso implica una gran reforma hacendaria. Ajá. Aunque a la presidenta y a la secretaria de Hacienda no les gusta el tema, lo tienen que hacer. Y por el otro lado, definir mejor los tiros de precisión del gasto público para no estarlo utilizando de manera electorera con los programas sociales. Lo digo clarito porque me parece que el país ya no aguanta más y si le vamos a seguir así de aquí al 2030, créemelo, antes de llegar al 2030 entramos en una crisis fiscal de tremendas magnitud. Blanca Mezquita nos hace comentarios y dice que eso exactamente, Eduardo, es preocupante y también nos menciona, y luego el impuesto al ahorro es el colmo. La verdad es que no es una contribución que sea importante y me parece que es una doble tributación. El ahorro ya pagó sus impuestos cuando fue ingreso, al ser ingreso y luego se convierte en ahorro. No entiendo
esa necesidad de estarle descontando a la gente de sus ahorros. Ojo, es una retención temporal contra el impuesto sobre la renta, pero se trata de flujo de efectivo que a las familias pues les favorece. ¿Por qué les quitas dinero como flujo efectivo, aunque se lo puedan compensar contra el ISR, el pago anual? ¿Qué necesidad tienes de quitarles dinero en el flujo? La verdad es que no hay ninguna necesidad, simplemente es ganas de estar jodiendo al contribuyente. La verdad, no me resuelve el problema fiscal del país. Ajá. ¿No? ¿Qué necesidad tengo de eso? La deuda, hemos estado cambiando deuda externa por interna. La deuda interna creció el 982%, de 1.3 billones a 14 billones, y la deuda externa se disminuyó desde 72 mil millones de dólares, perdón, se incrementó Ajá. de 72 mil a 237 mil millones de dólares, a pesar de que hemos estado haciendo renegociaciones de la deuda para cambiar deuda externa por interna por la variación de tasas de interés. Ahora resulta que la tasa de interés internacional está más baja que la mexicana. Entonces necesitamos replantearnos si es bueno que mantengamos toda la deuda en manos de los bancos nacionales. Habría que pensar en créditos internacionales con menores tasas de interés. Y ese es un juego tan dinámico que la Secretaría de Hacienda debiera estarle apostando a reducir el pago de 1.400.000 millones a por lo menos la mitad, que era lo que veníamos pagando en el 2018, 500.000, 600.000 millones de pesos. Sí. Ya saben que aquí el tiempo se nos va Se nos como fue, agua. se nos Y fue. sobre todo porque los temas que nos trae Eduardo, son interesantes, como él explica, siempre les he comentado, es muy fácil entender, es muy fácil comprender y pues todos los que nos sintonizaron, muchas gracias. Blanca Mezquita, muy activa, muchas gracias por comentar y que ya ves, también aquí te comentó tus temas. Les agradecemos mucho el que nos hayan sintonizado. Le agradecemos mucho a Eduardo, que como siempre, experto en economía y en temas de finanzas, esté aquí presente. Y afortunadamente el dios Tlaloc se compadeció de nosotros y dijo, tengan su programa sobre el análisis del paquete económico, tranquilos, hoy no los voy a molestar. Muchas gracias, Dios Tlaloc. Y pues a mí no me queda más que despedirme, desearles muy buenas noches. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, porque... No, todavía la discusión continúa, hay muchas cosas en el tintero. Una plática de una hora no podemos desentrañar todas las tripas y la verdad es que hay cosas muy interesantes que discutir, pero creo que con esto la audiencia se queda con una idea de qué significa el paquete económico, por qué es tan importante y qué es lo que le debemos estar exigiendo al gobierno de hacia dónde debe de canalizar los recursos de los mexicanos. Blanca Mezquita nos dice que mil gracias y que eres un experto y atinado. O sea que a él no se le mueven Gracias, sus variables. Blanca, gracias. No se le mueven sus variables. Muchas gracias, muy buenas noches. Maestro Auxencio de la Rosa, muchas gracias por el invitado. Gracias. Equipo gracias. técnico, ya nos vamos. Buenas noches. Buenas noches.